Diálogo Ciudadano es un ejercicio inédito en donde ciudadanos de todas las regiones de México expresan sus inquietudes al presidente de la República. Los participantes se seleccionaron a través de 3 mecanismos. En primer lugar, a través de una selección de ciudadanos en puntos de afluencia. En segundo lugar, a través de las áreas de atención ciudadana de distintas dependencias del gobierno federal que tienen contacto con personas de todo el país. Y finalmente, a través de la red de atención ciudadana de la Presidencia de la República. A continuación, se presenta la sesión de preguntas y respuestas de Ciudadanos con el presidente Felipe Calderón. Este programa fue adecuado para los tiempos en televisión. Agradecemos a todos y cada uno de los ciudadanos que participan en este intercambio de ideas con el presidente de la República. La verdad es que pues a mí como presidente me ha tocado visitar prácticamente todo el país, pero generalmente son eventos donde va pues la gente de la comunidad, la que está interesada en los temas, y la verdad pocas veces tengo oportunidad de platicar pues con la gente. Así que yo les agradezco mucho el que hayan venido. Mi interés no es otro sino pues escuchar a la gente. Yo tengo cosas que decir, pero me he dado cuenta que la gente también tiene muchas cosas que decir y no hay oportunidades para que se escuchen. Así que yo lo que quisiera es que habláramos con franqueza, con respeto, pero me interesa saber su punto de vista, saber sus problemas, cómo ven las cosas, sus necesidades, y verdaderamente les agradezco que hayan venido. Así que bienvenidos a esta casa que también es de todos los mexicanos. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Buenas noches, yo soy Leonardo Curcio, saludo con mucho cariño a todos y a todas las presentes, por supuesto a los televidentes. Es un placer para mí estar moderando este ejercicio inédito de diálogo entre el presidente de la República y la sociedad. Es una forma moderna, creativa, directa de rendir cuentas y brindar a la ciudadanía la posibilidad de preguntarle directamente al jefe del Estado, a Felipe Calderón Hinojosa, sus inquietudes. Un grupo representativo de ciudadanos, 100 personas, cuyos nombres están en esta ánfora, en esta urna, tendrán la ocasión de preguntarle de manera directa al presidente de la República sus inquietudes. Señoras y señores, las reglas son muy sencillas. Tengo aquí los nombres de todas y todos ustedes. Iré sacando un nombre, será la persona a la que le toque formularle la pregunta al presidente. Bueno, pues iniciamos con la primera pregunta. Pues una mano santa, ¿no? ¿O qué? No. La mía, señor presidente. No. Se lo juro que me las lavé. No. Vicente Martínez de Santiago. Adelante, Vicente. Dentro de la sociedad existen diferentes problemas, llamémosle cánceres. ¿Usted de dónde es, don Vicente? De Chihuahua, Chihuahua. De Chihuahua, muy bien. Sí. Uno de los problemas que se conoce es el desempleo. Si yo salgo con capacidad para emprender una empresa, ¿qué apoyo podría yo recibir de su gobierno para resolver parte de esa problemática? Pues es un problema, yo creo que el más grave, el que más sienten los mexicanos, por lo menos en muchas partes del país. Y concretamente ahora lo que hemos hecho particularmente este año es en apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Antes el dinero del gobierno se daba así directamente, pero le tocaba a muy poquitas empresas. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es que el dinero del gobierno lo ponemos como garantía para que los bancos sean los que le puedan dar préstamos a las pequeñas empresas. Y hay empresas que les damos un préstamo desde los créditos muy pequeñitos, por ejemplo, que da el sector social de 20,000, 50,000 pesos, hasta créditos de $500,000 o $1,000,000 de pesos que se dan a pequeñas y medianas empresas. Este año, o los últimos 12 meses, le hemos dado préstamos a 100,000 pequeñas y medianas empresas del país, algo que no se había hecho. Y si es una empresa, por ejemplo, en el campo, también Zagarpa, a través de la Financiera Rural y otros programas, también puede darle un préstamo, y en el caso del programa México Emprende, una asesoría para ayudarlo a llevar una contabilidad, a ver cómo puede sacar un crédito en el banco, a ver qué técnicas le pueden servir más y poder pues echar a andar su empresa y ayudar así a generar
empleo, sobre todo ahora que tanto se necesitan. Muy bien, vamos a pedirle ahora a Gladys Rubí Santiago Ríos. Gladys, por favor. ¿Quién es? Gladys, aquí la tenemos, presidente. Gracias Adelante, por la Gladys. oportunidad, señor presidente. Yo vengo de Coatzacoalcos, Veracruz, soy maestra y me preocupan mucho los mexicanos con capacidades diferentes. En el entendido de que como mexicana también tengo responsabilidades como mi país, quiero preguntarle qué puedo hacer para garantizar que se cumplan los derechos de los mexicanos con capacidades diferentes. Bueno, la verdad es que es un gran desafío que tenemos y en general México ha sido, pues hemos sido muy discriminantes, la verdad, con personas con discapacidad. Nosotros hace un par de meses lanzamos el Sistema Nacional precisamente para ayudar a personas con discapacidad. Por un lado queremos, por ejemplo, que haya políticas públicas, de hecho tenemos algunos beneficios pequeños todavía, pero lo menciono, que facilitan en el impuesto sobre la renta a la gente que emplea a personas con discapacidad el pago de sus impuestos. Otras medidas es precisamente generar facilidades de acceso a las personas, a los servicios públicos, a las oficinas públicas, a las propias escuelas. Otro más, queremos promover un programa que nos ayude a que muchos servicios que pueden prestar personas con discapacidad, por ejemplo, los que se llaman en inglés los call centers, los centros de servicio telefónico, para ayudar a los clientes de una tienda, para proveer servicio, etcétera, los puedan ser ocupados esos puestos de trabajo con personas con discapacidad. Y creo que lo que tú puedes hacer, o lo que todo el mundo puede hacer, es pues, seguirnos exigiendo y recordando a las autoridades precisamente el que haya la atención y el cumplimiento de las responsabilidades que tenemos con las personas con discapacidad y también sugiriéndonos lo que podemos hacer. Una persona hace rato me sugirió incluso modificaciones que podemos hacer aquí mismo en Pinos para ayudarle más a personas con discapacidad. Hemos hecho muchas, pero sé que faltan muchas más. María Teresa Miranda, le ruego, por favor. Adelante, Tere. Mire, yo vengo del estado de Oaxaca, distrito de Tlacolula de Matamoros, y de Oaxaca. Y vengo porque, bueno, mi pregunta es, señor presidente, ¿cómo se podría solucionar el problema del magisterio en Oaxaca? Ya que los niños, pues no, a veces tienen clases, a veces no. Inclusive usted mandó un libro de inglés para que se implementara ahí. Pero no fue así porque el maestro, no sé, no está capacitado para dar, enseñarles el inglés. Entonces el libro se quedó ahí guardado. El problema del magisterio en general y el de Oaxaca en particular es de los más graves, preocupantes. Sobre todo por lo que tú dices, porque el que sale perdiendo son los niños, sale perdiendo el país, ¿no? Entonces yo creo que lo que debemos hacer son varias cosas. Primero, exhortar a los maestros a que independientemente de nuestras diferencias no dejen de dar clase. No se vale dejar parada una escuela y dejar a un niño sin clase por un problema distinto. Segundo, desde que se descentralizó la educación allá a principios de los 90, esta es una responsabilidad, sobre todo la educación básica, que recae más en los gobiernos estatales. Pues también urgir a los gobiernos estatales a que asuman su responsabilidad para poder llegar a acuerdos con el magisterio. Yo, por ejemplo, propuse la Alianza por la Calidad de la Educación. Yo sé, por ejemplo, que los maestros, y en particular en estados pobres como Oaxaca, en todo el país, quisieran ganar más y tienen razón, deben ganar más. Pero vámonos poniendo de acuerdo para que el maestro pueda ganar más en la medida en que enseñe mejor, en la medida que cumpla con ir a clase, que vaya todas las horas que debe ir a clase, no nada más un ratito en la mañana o nada más 2 o 3 días a la semana, que vaya los 5 días de la semana, que dé la clase completa y que se encargue de que sus alumnos verdaderamente puedan aprender. Ahora, como tú dices, no solo por este tema del inglés, que es más complicado, no tengo el detalle exacto del libro, pero en general, si el maestro lo que le falta es capacitación, démosle esa capacitación. También en la Alianza por la Calidad Educativa estamos haciendo que los maestros puedan tener más capacitación y de mejor calidad. A veces en la carrera magisterial, por ejemplo, se daban cursos que de superación personal o relaciones públicas. Está bien que se dé, pero para que valga más en carrera magisterial vamos a dar cursos pues de pedagogía y de lectura y comprensión
y de aritmética o matemáticas o ciencias a los maestros para que puedan dar mejor clase. Finalmente hay un dato muy importante, cuando se da una vacante, cuando hay una plaza de maestro, pues antes las plazas y hasta ahora en muchos lugares son que por palancas, que porque es del sobrino, que porque te heredo la plaza. No, ya lo que estamos haciendo es, las plazas que hay se concursan. Entonces vienen maestros de todo el país y el que sea la maestra más apta o el maestro más apto, ese debe tener la plaza. Yo necesito que la gente me apoye y me ayude, que los padres de familia se involucren más en las escuelas para que entre todos empujemos a que haya más calidad de educación y dejen de pagar los niños pues lo que son los errores y las insuficiencias de los adultos, pero no se vale dejar a un niño sin clase por un problema distinto o por una inquietud, una exigencia, por muy legítima que sea. Hay que cumplir, porque si seguimos fallando con la educación de los niños en México de plano, no va a salir adelante y ellos tampoco van a salir adelante. Voy a pedirle ahora a Tsatsaki y Juriata Jerónimo Cepeda que se incorpore. Soy Tsatsaki Juriata, vengo de Guadalajara. Soy estudiante y me dedico a restaurar obras de arte antiguo. Mi pregunta es, usted como presidente, ¿qué haría para ayudar a nosotros los jóvenes que somos egresados de universidades y no conseguimos trabajo por la falta de experiencia? Bueno, son varias cosas. Una de las cosas que tenemos que hacer es, ahora que se dice, por ejemplo, de falta de experiencia, si nosotros logramos que el joven que sale de la universidad se le dé un entrenamiento básico y que eso le facilite entrar a trabajar a una empresa, pues eso es más o menos lo que tratamos de hacer en la Secretaría del Trabajo, en el Sistema Nacional de Empleo. Por ejemplo, damos determinadas becas de trabajo. Entonces le pagamos a veces un mes, a veces dos, a los jóvenes en una empresa, el sueldo haz cuenta que el sueldo se lo pagamos nosotros. ¿Para qué? Para que en ese mes pueda aprender o pueda más bien tomar la experiencia que necesita para ese trabajo, y ya a la empresa le conviene contratar a un joven que además de tener conocimientos, tiene además ya la experiencia específica para ese puesto. Entonces nosotros financiamos esa capacitación. Voy a rogarle ahora a Yolanda Fernández que haga uso de la palabra, que nos recuerde de dónde viene y a qué se dedica. Hola, ¿qué tal? Soy del DF, no tengo empleo, me dedico a diversas cosas. Mi pregunta es, ¿por qué no crear empleos específicos para personas de 45 años en adelante? Una de las cosas que nos están pasando es que la gente, cuando llega a los 40, 45 años, y particularmente en el caso de mujeres, se les cierran oportunidades. ¿Por qué razón? Si hay más experiencia, si hay más capacidad. Yo una de las cosas que propuse ahora que presenté mi informe es que revisemos la Ley Federal del Trabajo. A mí se me hace, por ejemplo, que quizá muchas empresas, muchos empleadores dicen, no, contrato a una persona que ya tiene esta edad y se me va a jubilar muy pronto y le voy a tener que pagar cosas o le voy a tener que dar muchos derechos, y no, mejor alguien que sea más joven, ¿no? Que no tenga tantas cargas o no tenga tantas responsabilidades. Entonces, una cosa es, tenemos que revisar la ley, no para cancelarle derechos a los trabajadores, sino realmente para abrirle oportunidades a otros que no pueden trabajar. Hay muchas mujeres, por ejemplo, que se les margina ilegalmente, injustificadamente, porque son mujeres y qué tal si se embaraza y entonces no la contratan. Tenemos que hacer que la ley prohíba que se pida un examen de embarazo a quien se contrate, pero también tenemos que ver que la ley permita que haya más posibilidades y que se animen más los empresarios y los empleadores a contratar gente, ¿no? Finalmente estamos haciendo algunos programas que son específicamente para mujeres. Por ejemplo, uno que me gusta mucho a mí, que son las estancias infantiles. ¿Yo qué es lo que me encontré? Hay muchas mujeres como tú que tienen hijos, por ejemplo, y que no pueden ir a trabajar, no pueden ir a hacer una solicitud de trabajo porque pues ¿dónde dejas a los hijos? Pues tienen que quedarse en la casa, cuidarlos, que además ha sido la tradición, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es que esas mujeres, muchas madres solteras por cierto, puedan dejar a sus hijos en una estancia infantil. Ahora el problema que me encontré es que la tradición es que para hacer una estancia infantil
hay que sacar el presupuesto y construirla y la obra pública y un costo y la nómina y el sindicato. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Otras mujeres, mamás, por ejemplo, amas de casa, que incluso ya sus hijos se fueron a la universidad, ya se casaron, pues tienen su casa en la colonia o en el barrio donde hay muchas otras mujeres jóvenes. Entonces lo que hicimos fue que a esa señora la apoyamos con 30,000 pesos, por ejemplo, un poco más, un poco menos, para remodelar su casa. Entonces, donde era la cochera, por ejemplo, ahora se hace un patio de juego para la estancia infantil, se le ponen juguetes para niños entre 2 y 4 años. Se le remodela la cocina para que los niños nunca se acerquen a la estufa, se le pone una barrerita, por ejemplo. Se remodela el baño para que el niño tenga precisamente instalación sanitaria para bebés, ¿no? Se les adapta un cuarto para que los niños puedan dormir sus siestas, se les pone colchonetas y así se adapta la casa como una estancia infantil y se le apoya a cada mamá del barrio que tenga niños pequeños, a veces con 500 o con 700 pesos a través de una tarjeta, para que lleven al niño a la estancia. Entonces, con este método, en 3 años llevamos 210,000 mamás, mujeres, que ya pueden dejar a sus niños y ya han podido la mayoría de ellas encontrar un trabajo. Y a la vez, en la casa, en la estancia, entre la dueña de la casa y la sobrina que le ayuda con la cocina y la otra que le ayuda a cuidar a los niños, ya hemos creado cerca de 50,000 empleos para mujeres. Y algo muy sorprendente es que nos hemos encontrado que son finalmente educadoras que nunca consiguieron trabajo y nunca consiguieron plaza, que son psicólogas que no tenían otro oficio, que son trabajadoras sociales, o sea, gente muy capacitada que está cuidando a los niños. Ese es un método. Hay otros. Otro es el Sistema Nacional de Empleo. Hay una página en internet que se llama empleo.com.mx que permite precisamente el que las familias o las personas busquen ahí trabajos. Hay una bolsa de trabajo, digamos, en internet. Así como se compra el aviso oportuno en algunos periódicos, lo que hace esta página de internet del gobierno es poner todos los empleos disponibles y ahí la gente puede encontrar trabajo. Ahorita si se abre la página puede haber algunos trabajos disponibles también. Mayra Alejandra Palafox, por favor. Gracias, señor presidente. Mi pregunta es en base a la salud. ¿Qué acciones se quieren tomar o se piensan tomar en materia de salud para el país con esto del brote de la influenza y especialmente en Sonora? Cuando salió lo de la influenza, me habló el secretario de Salud como a las 4 de la tarde, me dice, presidente, tenemos una cosa muy grave. A ver, vente para acá, corre. No, la verdad es que habíamos detectado algunos casos de gente que se había muerto en los hospitales de neumonía, cosa que siempre ocurre, ciertamente, pero con algunas anormalidades que no cuadraban. Entonces lo que hicimos fue reunir al gabinete ese día en la tarde y en la noche ya estaba anunciando el secretario de Salud que cerrábamos las escuelas y que recomendábamos a la gente, lo que me voy a permitir recordar, lavarnos las manos a cada rato para acabar pronto, antes de comer, después de comer, antes, después de ir al baño, después de saludar gente, en fin, porque así podemos detener el contagio del virus. Y logramos, a un costo muy grande, yo lo sé, porque los restaurantes dejaron de vender, los negocios tuvieron que cerrar unos días, etcétera, pero logramos detener la propagación del virus. Ya luego vimos de qué tamaño era el problema, etcétera. ¿Por qué digo que me preocupa y tiene razón en planteármelo? Porque ahora que vengan los fríos, ahora que venga el invierno, con el cambio de temperatura, la gente es más proclive a enfermarse, a contagiarse. Entonces el virus puede crecer los contagios. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, reforzar hacia octubre, noviembre, otra vez las medidas preventivas. Yo sé que eso de que no nos saludemos de beso ni de mano y más entre los mexicanos está bien difícil, ¿no? Pero para esas fechas vamos a tener que volvernos a poner todas las pilas, a volver a lavarnos las manos, a evitar al máximo posible muchos contactos directos, a no llevar a los niños a la escuela si tienen catarro, aunque no parezca muy grave, a poner los controles sanitarios en las escuelas, a usar el tapabocas en el transporte público, a recordarle a la gente una y otra vez que se cuide. Y por otro lado, en el sector salud, ya ahorita, aunque es un año bien difícil porque no tenemos por la crisis muchos recursos, ya estamos comprando, por ejemplo, en los hospitales,
equipo para intubar a la gente con los problemas respiratorios más severos. Ya tenemos al por mayor, digamos, tenemos las dosis de la medicina, el Tamiflu, que se usa para aplicárselo a la gente que pueda contraer la influenza y curarla. Ya tenemos también un contrato con algunos laboratorios que nos van a permitir adquirir las vacunas. Lo importante es que la gente tampoco se angustie ni se alarme. Sí, tomemos todas las precauciones y las medidas sanitarias, pero hay que recordar que la influenza es curable y que tenemos la medicina para curar. Y lo que tenemos que concentrarnos es en evitar que a la hora que venga el invierno se propague rápidamente, como suelen propagarse las gripas precisamente en la temporada de invierno. Cuidarnos todos. Gracias. Le pido ahora a Ángel Uriel Hernández que formule su pregunta. De aquel lado tengo a Ángel Uriel. Mi pregunta es, más que nada, usted se ha evocado a la lucha contra el crimen organizado, pero nos hemos dado cuenta de que en las mismas corporaciones de policía hay mucha corrupción, ya sea federal, municipal, estatal, variando, no sé cuántos existen. ¿Cómo se compromete usted o qué es lo que va usted para evitar esa corrupción en las distintas corporaciones a mediano, corto y largo plazo? Mi objetivo fundamental en esta materia no es precisamente el narcotráfico. Por supuesto que lo estamos combatiendo y con todo, yo diría que como nunca. Pero a mí lo que más me interesa es la seguridad de los ciudadanos. Ese es mi objetivo fundamental. ¿Qué es lo que ha pasado en estos años? Antes, digamos que los narcos se dedicaban pues nomás a llevar droga a Estados Unidos, marihuana o cocaína, vete a saber. Pero ¿qué fue lo que pasó? De unos 10 años para acá, como México también empezó a tener más dinerito, lo que se llama más ingreso per cápita, más capacidad de consumo, pues también empezó a hacer un mercado de compra de drogas. Y entonces estos cuates se empezaron a meter durísimo con la gente, porque en lugar de nomás vigilar un punto en la frontera para exportar la droga, empezaron también a quererla distribuir. Y en las escuelas, por ejemplo, hemos sabido cómo en el narcomenudeo buscan que los muchachos se hagan adictos, les regalan la droga. Y ya que son adictos, no, pues ahora sí págame. Oye, no tengo dinero, entonces empiezan a robar el monedero de la mamá y luego le roban los espejos a los coches de los vecinos y a los 14, 15 ya andan en la plena delincuencia y extorsionando y secuestrando y finalmente acaban matando o muriendo, porque la gran mayoría de las ejecuciones de los criminales pues son de muchachos de 20, 18 años, es una tragedia. Entonces van y se meten con la policía y le dicen al policía, te doy una lana, lo corrompen o lo amenazan. Y entonces han estado pudriendo, por decirlo así, las corporaciones policíacas. Decía un viejo amigo mío, en paz descanse, que para combatir la corrupción no hay que olvidar que las escaleras deben barrerse de arriba para abajo. Yo, por ejemplo, lo que estamos haciendo en el gobierno federal es, desde los meros de arriba, les hacemos una prueba con un psicólogo, les hacemos una prueba para ver cuánto dinero tienen en el banco, a ver si las casas que tienen o los coches checan con lo que ganan de sueldo, porque de repente sacan unas mansiones y unos carrazos que dices, bueno, como dicen un dicho popular de mi tierra, ¿de dónde se armó de mulas Pedro, no? Y la verdad es que ese estudio socioeconómico es bien importante. También les hacemos lo que se llama el polígrafo, que mucha gente lo conoce como el detector de mentiras, ¿no? Te ponen determinados detectores en el cuerpo y cuando tú estás diciendo alguna mentira, se refleja en los latidos del corazón, en el ritmo cardíaco, en la reacción de las pupilas, en fin. Entonces eso nos da más o menos una orientación. Cuando le preguntamos a un policía, ¿usted está implicado con los criminales o no? Y esas pruebas de control de confianza nos ayudan a ir limpiando a la policía. Y también lo que nos dice la gente, ¿no? Porque la gente sabe quiénes son los que muerden en las esquinas. La gente sabe perfectamente en los pueblos quién es el que está metido con los criminales. Y esas policías a las que te refieres son las que le hacen mucho daño al país. Estamos llamando a muchachos jóvenes, universitarios, a que se incorporen a la Policía Federal. Gente con ilusión, gente que quiere trabajar por México. Pero usted le digo, te voy a mejorar el sueldo de lo que había antes, pero vente aquí a trabajar por México, vente aquí a darle sentido a tu vida, vente aquí a trabajar por tu comunidad.
Y se vienen los chavos y los entrenamos, les damos armamento, les damos tecnología. Algunos les han pegado muy fuerte, sí, nos han matado varios porque saben los criminales que les estamos pegando muy fuerte en sus estructuras, de todos los cárteles además, de todos, parejo le hemos tupido, porque no transamos con ninguno. Y creo que es una hora de depurar eso. El día que este esfuerzo lo hagamos en todo el país, en todos los niveles de gobierno y con todas las policías, México va a ser el país que queremos en materia de seguridad. Un país seguro, donde la gente salga a la calle con tranquilidad, sin miedo a que te extorsionen por teléfono, sin miedo a que te cobren cuotas, sin miedo a que te secuestren. Eso es lo que estamos haciendo ahí con las policías. Seguimos en este diálogo ciudadano. El presidente de la República atiende cuestionamientos directos de ciudadanas y ciudadanos. Hacemos una brevísima pausa, regresamos en un instante. Bueno, y seguimos con este diálogo ciudadano. El presidente de la República está contestando de manera directa a las inquietudes de ciudadanas y ciudadanos. Señor presidente, vamos a pedirle ahora a Normelisa Romero Garza que le formule la pregunta, por favor. Claro que sí, muchas gracias, señor presidente. Yo vengo de Monterrey, Nuevo León. Ahorita estamos nosotros beneficiados con lo del programa de empleo temporal. Pero nuestra pregunta, nuestra inquietud para todos aquellos que estamos ahorita en ese empleo temporal es ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestra, pues sí, nuestra ocupación, verdad? ¿Qué está haciendo ahorita en empleo temporal? Ahorita nosotros estamos limpiando ríos, arroyos, ayudando a nuestra comunidad para momentos de lluvia, que no se desborden los ríos o los arroyos que hay, limpieza también ecológica, que gracias a Dios la Semarnat nos ha ayudado mucho en cuestión de informarnos, de capacitarnos, el cual es la necesidad también de nuestro México para limpiarlo y que nos ayudemos también nosotros mismos con esta capacitación. ¿Y antes a qué se dedicaba, señora? Yo tenía una pequeña maquiladora en mi casa, pero pues también desgraciadamente se perdió, ya no pudimos seguir trabajando por cuestión económica. ¿Usted cose? Sí, así es, sí, tenía una maquiladora en cuestión de ropa casual para dama, y pues nos quedamos sin eso. Y también nos interesa también lo de la guardería, porque pues también no tenemos en dónde dejar a nuestros niños. Muy bien, bueno, varias cosas. Primero, ahora que fue este año tan duro, yo creo que es la peor crisis que hemos tenido, pues, de nunca, ¿no? Y aquí la diferencia es que pues antes nosotros mismos las hacíamos, pero ahora que tratamos de hacer las cosas bien, pues ahora sí que quebró el vecino, ¿no? Del cual dependemos, los americanos, nos pegó fuerte. Yo decía el otro día que, vaya, no podemos evitar la crisis nosotros porque es del tamaño mundial, pero sí podemos mitigar el impacto. Y una de las cosas que hicimos fue empleo temporal. Y así como usted, pues de enero a junio le dimos trabajo a 500,000 de familias, que la verdad es un montón, ¿no? Y bueno, desde luego podríamos revisar si prolongamos un poco el programa de empleo temporal o no. Yo tampoco quisiera ser poco responsable con el país, porque si nos vamos con estos programas que por definición deben ser temporales, al rato vamos a estar gastando y gastando y gastando y vamos a deteriorar más las finanzas. Pero sí podemos hacer, doña Norma, una cosa. Yo creo que la gente que sale, digamos, de empleo temporal cuando se acabe este empleo, que a veces dura 6, a veces dura 9 meses o 3 meses, podemos, a través de otros mecanismos, por ejemplo, si usted ya tiene esta experiencia de maquila, de tener su taller, podemos ayudarle a financiarse otra vez a poner su taller, porque yo creo que la economía se va a recuperar, ya se empieza poquito a poquito a recuperar. Fíjese, hay un dato interesante. Generalmente en las crisis se caen los empleos. Hace 14 años, cuando fue la crisis del 94-95, se perdió 1 de cada 10 empleos formales en el país. Hoy, aunque la crisis fue más severa, se perdió menos de 2 de cada 100. O
O sea, sí tuvimos problemas, pero lo logramos amortiguar un poco, ¿no? De junio para acá, en estos 3 meses, datos del Seguro Social, ya hemos recuperado 65,000 empleos, 65,000 nuevos empleos formales. Yo creo que hay datos que dicen que la economía se está recuperando, que lo más duro ya pasó, va a tardar en recuperarse, pero no hay que aflojar y no hay que bajar la guardia. Pero yo pienso que va a haber nuevas condiciones y podemos ayudarle a través del programa México Emprende o a través de FONAES a poner una pequeña empresa en su casa. Puede ser un taller de ropa, que es lo que usted hace y hace muy bien. Puede ser una tienda de abarrotes, por ejemplo, que nosotros le prestemos para comprar la mercancía. O puede ser la propia estancia infantil. Incluso en la estancia, si usted cree que en su colonia puede haber muchas mujeres que tienen niños y que podamos juntar pues unos 30 niños, 40 niños, para que se pueda organizar ahí una estancia infantil, la podemos ayudar para echarla a andar e incluso para darle un apoyo a sus vecinas. Y si usted acepta cuidar, cumpliendo escrupulosamente las reglas de seguridad y atención a los niños, pues también lo podemos hacer. Señor presidente, le ruego que atienda la inquietud de María Antonia Guzmán Rosales, por favor. ¿Nos recuerda, María Antonia, de dónde es y a qué se dedica? Vengo del estado de Tabasco, mi nombre es María Antonia Guzmán y soy ama de casa. ¿De dónde mero, María Antonia? De Centla, Tabasco. De Centla. Mi problema es mi inquietud, bueno, señor presidente, es de que en las escuelas se permiten de que los niños metan hasta lo que es bebidas en los refrescos, si hables hasta... ¿Bebidas alcohólicas? Sí. No me diga. Y hay un problema ahí también con un sobrino que tuvo ese problema y hasta lo impulsaron. Y pues esa es mi inquietud, que qué va a pasar con las escuelas a futuro. Pues es un problema muy serio. Fíjese que yo me he encontrado, ahora que platicábamos con nuestro amigo de Puebla del tema de las adicciones, yo me he encontrado escuelas donde niños de 8 años ya están con problemas de drogas. Niños de primaria con severos problemas de alcoholismo. La verdad es que sí tenemos que hacer, y entre todos, ¿no? Una de las cosas que estamos haciendo es el programa Escuela Segura. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una especie de comité en las escuelas, donde están los padres de familia, que yo creo que es lo más importante, ¿eh? Porque pueden estar los maestros siempre están ahí. El gobierno, pues de vez en cuando se da una vueltita. Pero si no están los padres de familia, eso no funciona. Pues tienen que estar los padres de familia, que es lo más importante, los maestros y las autoridades del municipio, en este caso de Centla, ahí, de los pantanos, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es, en esa escuela, si quiere, ¿qué escuela es? O si luego me quiere dar el nombre también. Ahí tenemos que organizarla y que revisemos que los muchachos no traigan ni droga, ni alcohol, ni navajas, ni armas, en fin. Yo creo que incluso debemos ayudar a los muchachos. Rápidamente tenemos que llevarle un psicólogo o por lo menos un terapeuta, una trabajadora social, para que le ayude a salir de ese problema. Porque si no, ese niño va a ir pues a la vida y nomás se va a ir enredando cada vez más en su problema y va a empezar a delinquir y bueno, se va a complicar más, ¿no? Pero yo creo que eso es lo que debemos hacer. Sí creo que el gobierno tiene que hacer más, los maestros tienen que hacer más, pero también entre todos tenemos que ser también mejores padres. Le pido ahora a Noemí Hernández Mendoza que formule su pregunta al presidente. Hola, vengo de Chihuahua, soy mamá, soy emprendedora, intentando hacer mi propio negocio, también estudio, soy deportista, bueno, multifuncional. Muy bien. Sí, mi pregunta es como más personal. Usted, Felipe Calderón, ¿cuál es su meta al final del sexenio? ¿Cómo visualiza dejar México? ¿Cómo se asegura, cómo se garantiza que todos los cambios, toda la transformación que ha intentado y que está haciendo durante su gobierno continúen cuando usted deje el poder? En general yo quiero dejar a México mejor de lo que lo encontré. En materia de seguridad, por ejemplo, yo sé que no voy a poder acabar con el crimen porque es una tarea enorme que va a requerir mucho tiempo. Como decía mi padre,
a los grandes árboles hay que darles muchos hachazos. Yo me encontré un árbol que apenas le habían llegado ahí con una navajita y la verdad es que hay que sonarle con todo. Por ejemplo, pienso dejar una policía, por lo menos en lo que a mí toca, una policía federal confiable, bien equipada, bien entrenada, eficiente. Pienso empujar una reforma que vaya renovando las instituciones de justicia, los ministerios públicos en todo el país. En materia social, por ejemplo, ahora que vino primero la crisis alimentaria, que subieron los precios de los alimentos en todo el mundo durísimo. Y luego la crisis económica, yo sé que hay mucha gente que está sufriendo más en la pobreza. Yo quiero que al terminar mi gobierno haya menos pobres de los que hay ahora, sustancialmente. Y por eso creo que tenemos que meterle muy fuerte a programas contra la pobreza, ahorita, a pesar de la crisis. En materia de salud, decía yo el otro día, quiero que al terminar mi gobierno, ninguna mexicana o ningún mexicano carezca de médico, de medicinas o tratamiento, lo que se llama cobertura universal de salud. En materia forestal hemos pegado durísimo, en décadas, estamos acabándonos la naturaleza. Yo quiero que al final de mi gobierno, por primera vez en México, sean más las hectáreas que estamos recuperando, porque estamos replantando, reforestando, conservando suelos, que las que se pierden por los incendios, por los talamontes. Se pierden muchas hectáreas. Yo quiero que para entonces haya más hectáreas recuperadas que las que se pierden año con año. En materia educativa, yo quiero elevar la calidad de la educación con algún parámetro, con la prueba enlace, que es decir, que nos midamos con algo y que verdaderamente, sé que es muy difícil en estos años transformar toda la educación, pero sí dejar bien clara una ruta que permita a México en el futuro tener calidad educativa. Y eso empezamos con la Alianza por la Calidad de Educación. Y finalmente, yo quiero que después de todo este problema económico que hemos tenido, la economía de México crezca y genere empleos. Yo quiero terminar mi sexenio con una economía creciendo por lo menos al 5% anual, que se estén generando, pues no sé, unos 800,000 empleos al año. Se necesitan más, pero vaya, que en lugar de estar hablando de desempleo y que se pierden empleos, que estemos generando una economía que crezca. Ahora, ¿qué hay que hacer para eso? Hay que cambiar la estructura de la economía. Así como va, no funciona. Para eso son las reformas que propongo. Yo solía decir que cuando estudiante, mi primer coche que me compré fue un bochito, que les decíamos. Y sí, iba feliz, solo que me iba a Morelia y pues si se calentaba en las subidas, pues tenía que esperarme y luego bajar y limarle los platinos ahí a ver a qué horas arrancar. Pues sí llegaba, ¿no? Pero, pues lo que necesitamos, la economía del país a veces está así. Necesitamos cambiarle el motor completito si queremos llegar más rápido a empleos y a crecimiento. Y por eso tenemos que cambiar en el sector de energía, en las empresas públicas, y por eso tenemos que desregular al gobierno, y por eso tenemos que cambiar en materia de telecomunicaciones, y por eso tenemos que cambiar la legislación laboral, en fin, reformas fuertes que quizá a mucha gente o a algunos no les gusten, pero que la verdad las necesitamos para que la economía crezca mejor. Y finalmente, tener la conciencia tranquila de que obré al máximo de mis capacidades y mis limitaciones, construyendo el bien de los mexicanos, que es finalmente lo que justifica y le da sentido a la vida en general y en particular al trabajo de servidor público. Vamos a incorporar ahora a Gabriela Garza Peña, por favor. Gabriela, ¿nos recuerdas de dónde eres? Bueno, muchas gracias. Yo también soy de Monterrey. Al igual que Cristi, me preocupa mucho la inseguridad. Y mi pregunta es, ¿qué hace usted cuando servidores públicos, llámese alcaldes, policías, todos, traicionan su confianza? ¿Qué no sería conveniente para ese tipo de personas que se comprometieron con el país aplicarles leyes más severas? Pues sí, la verdad, y es duro. La verdad es que me han tocado experiencias muy duras aquí. Pero mira, sin ir más lejos, están en la cárcel ahora funcionarios muy altos de la administración, que el procurador o que la Procuraduría los agarró pues colaborando con el crimen o recibiendo sus mordidas. Entonces, ni más ni menos, el subprocurador encargado del asiedo contra la delincuencia organizada está en la cárcel siguiendo un proceso. El exdirector de la Policía Federal está en la cárcel siguiendo un proceso. Y son cosas que duelen, porque evidentemente son colaboradores que uno piensa que están trabajando para el bien. Y ni modo, hay que aplicar la ley y hay que aplicarla ejemplarmente y sin excepciones. Y aquí, en el gobierno federal, ya saben que el que se salga de la línea, el que se salga de la ley,
va a pagar las consecuencias y las va a pagar ejemplarmente, porque a mí me interesa que quede claro que aquí no se viola la ley, estamos para cumplir y que el ciudadano se sienta protegido de que vamos a estar encima de cualquier funcionario público que esté violando las leyes. Solo así tenemos que limpiar la casa. De hecho, la operación se llama así, Operación Limpieza. Y hemos también, por primera vez en mucho tiempo, hemos tocado estructuras que no se querían tocar. Hemos metido a la cárcel a policías, a directores de policía, a presidentes municipales, a legisladores. Tenemos que hacerlo. Y claro, brinca mucha gente y no, como que no se toque la política. Aquí no hay nada fuera. Aquí o todos parejos, o bueno, hay otro dicho que no lo voy a decir, pero aquí todos parejos. Y esa es la única manera. No puede haber excepciones frente a la ley. Muy bien. Gracias, José Pablo Grijalva Guevara, que formule su pregunta. Lo tenemos de este lado, señor presidente. Gracias, señor presidente. Vengo del estado de Tlaxcala, soy mecánico automotriz. Mi pregunta es, ¿por qué así como usted está combatiendo a los narcos, a los secuestradores, la corrupción en las policías, por qué no también combate la corrupción en la burocracia? ¿Sí? Ese exceso de burocracia nos afecta mucho, el exceso de trámites, esa cosa tan pesada que le decimos la tramitología, lo único que nos genera es corrupción. Sí, esa es mi pregunta, señor. Pues le agradezco mucho, la verdad es muy importante su punto y es una de las luchas que tenemos. De hecho, por ejemplo, en esta administración ya hemos agarrado, pues ahora sí con las manos en la masa, ¿no?, a 113 servidores públicos. Ya, es más, por lo menos 113 son los que ya hemos pasado al Ministerio Público. Hay 13 de ellos en la cárcel ya. Pues qué sé yo, son gente, por ejemplo, que altera facturas para cobrar más. Son gente que a través de usuario simulado la sorprendemos pidiendo mordidas a la gente que le da un servicio. Son gente que, por ejemplo, empleados de alguna empresa de electricidad que, debiendo poner una instalación, le están cobrando a la gente una lana para ellos, para hacer algo que tienen que hacerlo, porque la empresa tiene que hacerlo, en fin. Entonces estamos trabajando, y comparativamente más que en otras ocasiones, contra la corrupción. Otra cosa que estoy haciendo es viendo cómo podemos facilitar la vida a la gente, ¿no? Y de hecho el año pasado se me enojaron varios colaboradores porque arranqué una cosa que se llama el concurso para el trámite más inútil, ¿no? Entonces ve a la gente, a ver, dígame, ¿cuál se le ocurre que es el trámite más inútil del gobierno? Finalmente ganó, hay una muchacha que tenía una enfermedad específica, que necesitaba una medicina específica y que tenía que llenar una serie de papeles para poder tener acceso a su medicina, cuando todo el mundo sabía que era prácticamente la única paciente del hospital que tomaba esa medicina y pues, que había que dársela, ¿no? Entonces, yo creo que llegaron unas 4,000 solicitudes o concursantes y nos ayudó a tumbar un montón de trámites y en eso estamos. Y hace unos días, al dar el mensaje del informe, yo propuse que hiciéramos una cosa. El año que entra vamos a hacer una tala regulatoria. ¿Qué es eso? Se llama regulación de bajas de cero. Yo lo que voy a pedir es a todas las dependencias, a ver, dígame cuáles son las leyes, los reglamentos, los acuerdos que verdaderamente les sirven y que verdaderamente se justifican. O sea, ¿cuáles son los meros con los que operan todos los días? Y voy a ver con una comisión de expertos, a ver cómo le hacemos, para ver cuáles se justifican. Y los que no, a partir de un día determinado van a quedar derogados. Punto, se acabó. Vamos a pedirle ahora a Marta Estela Piña Lezama que formule la última pregunta de este ejercicio. Marta Estela, aquí la tenemos. Gracias, señor presidente. Vengo del Estado de México y mi pregunta es muy concreta. ¿Qué pasa con la puerta que tenía Gobernación anteriormente en cuanto a la censura para medios de comunicación? Ya que nos sentimos, especialmente yo por mi edad, muy inquieta, en donde antes era una situación de familia el ver la televisión, señor presidente, hoy nos aterra, nos molesta, nos angustia el hecho de que la programación sea violencia, sea veneno para nuestra familia. Entonces, mi pregunta concreta sería, ¿qué hace Gobernación en este aspecto? Digamos que hay dos extremos, ¿no? Uno es
lo que había antes, que era tanta censura, que la verdad es que no había libertad en México. Yo creo que es la primera vez que es un ejercicio como este, por cierto, con un presidente, ¿no?, de Ciudadanos. Es la primera vez, sí. Pero y luego se va el péndulo hasta el otro lado y cada quien hace pues todo lo que quiere, que se le da la gana, digamos, absoluta libertad. Y yo creo que es comprensible, pero encontramos esos puntos donde padres de familia quisieran ver expresiones, contenidos, no sé, en la televisión, si están viendo por ejemplo, también los niños las caricaturas y de repente salen anuncios, pues, o escenas, ¿verdad? Pues, que para muchos padres, como usted, me imagino, madres de familia, les parecen inapropiados o indebidos, a otros les parecen bien, otros. Yo creo que aquí hay un asunto de responsabilidad de los propios medios de comunicación y creo que hay que llamar a esa responsabilidad. ¿El dilema en qué consiste? En que si parece que uno tiene que optar entre una libertad con estos riesgos o una censura en que se cancela la libertad. Yo creo que debe haber un justo medio donde pueda conciliarse libertad con responsabilidad. Si no hubiera ese justo medio, si yo tuviera que optar entre censurar, como ocurría antes, o dejar todo en libertad, yo prefiero la libertad. Claro, tenemos que encontrar ese justo medio, tenemos que llamar a la responsabilidad de contenidos, expresiones, etcétera, etcétera. Me alegra mucho que lo repita. Señor presidente, me gustaría que hiciera para finalizar un balance. ¿Cómo se sintió? Pues muy bien, un poco triste por no poder platicar con todos. Ciertamente tenemos que seguir, el país tiene que seguir. Sí me gustaría, si me permite, Leonardo, me llamó mucho la inquietud de una persona, de todos, pero un tema que tenemos pendiente, no sé si me permitieras, una persona que viene precisamente de la comunidad Mazahua, por la cual tengo un enorme aprecio, y si me platica un poco la problemática, me platicó al momento que la saludé. Sí, mi nombre es Guadalupe, ¿no? Acevedo Agapito, soy del Frente Mazahua, Desarrollo Sustentable del Cutzamala ACE. Nosotros tenemos al sistema Cutzamala como vecino, entonces es una problemática a partir del 2003, en el cual el gobierno anterior se lo planteamos y nos dio seguimiento. A usted lo seguimos en campaña y queremos volver a restablecer ese diálogo con el gobierno, porque nosotros las comunidades indígenas queremos ser escuchadas. Se habla de un desarrollo sustentable, es un hombre moderno que ahorita las instituciones lo han dicho, pero los pueblos originarios hemos hecho siempre ese desarrollo, ¿sí? Hemos tratado de seguir las reglas y valores que nos han inculcado nuestros abuelos de vivir en armonía con la naturaleza. Y aprovechando esta oportunidad que se me está dando de tener diálogo directo con ustedes, que pedirle que se haga esos diálogos con esas mesas de trabajo. Inclusive traigo una petición en donde queremos sentarnos a dialogar y ponernos a trabajar, señor presidente. El agua es un tema fundamental. Entonces, nosotros estamos dispuestos a seguir dotándole agua a las grandes ciudades, pero también queremos un beneficio para cada uno de nosotros, los pueblos originarios. Sí, es un tema que me preocupa por muchas vertientes, ¿no? En primer lugar, porque tengo un gran aprecio por las comunidades mazahuas que están entre las más pobres de México. En segundo lugar, porque soy alguien que está convencido verdaderamente del desarrollo sustentable y aprendí desde niño que las dos brechas que ponían en peligro a la humanidad era la brecha entre el hombre y el otro hombre, es decir, entre la riqueza y la pobreza, y la brecha entre el hombre y la naturaleza. Y en México la verdad es que hemos abierto las dos brechas a todo, ¿no? O sea, cada vez son más fuertes los contrastes con la pobreza y cada vez son más los desastres que hemos hecho con la naturaleza. Yo creo que esas brechas se pueden cerrar incluso al mismo tiempo, ayudando a las comunidades más pobres y ayudándolas además a preservar el medio ambiente de la que son dueños o poseedores, que es el caso precisamente de las comunidades
mazahuas, náhuatls, purépechas también, porque el Cutzamala llega incluso hasta mi propia tierra, Michoacán. Y la paradoja, otra cosa que me preocupa es porque se está acabando el agua del Cutzamala. La presa de Villa Victoria, que es, me imagino, más o menos por donde ustedes viven, pues está ahorita al 20%. Y eso que es tiempo de lluvias, entre comillas. Julio, ya fue el segundo julio más seco en 60 años. No llovió. Y esa agua, como dices, viene a la Ciudad de México. Y no podemos simplemente decir, dejamos de dar agua a 20 millones de habitantes. Pero a la vez entiendo que sus comunidades, incluso me tocó verlo, muchas comunidades que ni siquiera agua tienen, ¿no? Entonces, yo tengo ese compromiso muy firme, Guadalupe, en los 3 ámbitos. En darle agua a la Ciudad de México, sí. Y propongo que lo hagamos de manera más sustentable. A mí se me hace que ya no es muy sensato traerla desde 200 kilómetros de distancia y luego tirarla a otros 100 y pico de distancia hasta Tula, ¿no? Yo creo que tenemos que recuperar el equilibrio aquí en el valle, tenemos que tratar el agua que se consume aquí, limpiarla, reinyectarla a los acuíferos, qué sé yo, hacerlo con técnicas. Reforestar, por ejemplo. Tenemos que acabar con los talamontes de la zona, tenemos que poner otra vez todo eso que alguna vez fue bosque y ahora son puras cerros pelones. La verdad es que eso también afecta a la falta de agua. Entonces, segundo, me preocupa el desarrollo sustentable, recuperar el medio ambiente en toda la cuenca de Cutzamala, que es la presa de Villa Victoria, la presa de Valle de Bravo, la presa del Bosque allá por Zitácuaro, Michoacán, en Tuxpan, todos los bosques que lo rodean, incluido el bosque de la Monarca, por ejemplo, tenemos que recuperarlo. Y tercero, me interesa pues el desarrollo justo para las comunidades de ustedes, los mazahuas, desde allá, desde San Felipe de Progreso hasta Allende, hasta incluso Tierra Caliente, en algunas de ellas. Entonces, yo con mucho gusto, Guadalupe, tú organiza una comisión, un grupo de tu gente y nos vemos esta misma semana, en los próximos 8 días, para poder platicar, no solo para establecer mesas de trabajo, sino también para conocer ya más a detalle de viva voz esta problemática y sobre todo qué soluciones plantean ustedes. Presidente, pues despedimos a los invitados, invitadas aquí en el estudio y a todo el teleauditorio que nos siguió en este ejercicio. Pues muchas gracias, don Nardo, y quiero agradecerles verdaderamente a todas y a todos ustedes el estar aquí, el haber aceptado que tengamos este diálogo y asegurarles que vamos a seguir platicando. Yo personalmente revisaré muchas inquietudes, veo algunas cartas que me pasan ahí, he recibido algunas, no sé si sean para mí esas. Sí. Pues pásenmelas, déjenmelas, yo aquí les contesto con mucho gusto. Me pasaron otras acá y yo me encargo de revisarlas. Y de también, este lado tenemos otras, si quiere. Sí. Aquí tiene más. Una vez. Gracias. Ahí vemos eso. Bueno, pues ahí tiene usted este ejercicio de diálogo directo, diálogo ciudadano, entre un grupo representativo de ciudadanas y ciudadanos de este país que han formulado, usted ha sido testigo de este ejercicio inédito en nuestro país, preguntas directas al presidente de la República. Presidente, ¿nos vamos? Sí, gracias, Leonardo. Bueno, gracias a todos ustedes. La verdad es que es un ejercicio muy valioso para mí. Me interesa seguir pues dialogando con la gente, escuchando directamente sus problemas. Sé que tenemos muchos, pero sé también que en la medida de nuestras posibilidades, pues sabremos de encontrar las soluciones y que con todos los problemas México tiene grandes recursos, no solo naturales como los que estábamos hablando, sino creo que el recurso más valioso que tiene México es su gente, su historia, nuestra cultura. Y con lo mucho que tenemos sé que en la medida que participemos, en la medida que trabajemos responsablemente, vamos a construir el país que queremos. Muchas gracias, Leonardo. Gracias y pues a usted, nos vemos pronto. Gracias. Nos vemos pronto. Buenas noches. Yo soy Leonardo Curcio y les deseo de verdad que sean muy felices. Gracias.